Fíjate que el día de hoy se habló en la mañanera sobre, este crimen que hubo en Chihuahua, en donde, fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas. Y donde, le están echando la culpa de todo esto a López Obrador de una manera bastante injusta y, ignorando las causas reales que se dio alrededor de este crimen. Entonces, de entrada, se habla mucho de esto, incluso el Papa Francisco salió a criticar al propio gobierno mexicano, pero pocos saben los detalles y vale la pena ver cómo fueron los detalles de lo que sucedió para también darnos una idea de que lo que hay detrás de ese crimen es un gran manto de impunidad de gobiernos panistas a favor de la delincuencia organizada. Y por esto, este escenario se dio este crimen. Porque sucede que todo esto arranca por una disputa en un partido de béisbol. Ahí arranca todo. Porque el presunto autor intelectual y material, que es un capo que se le llama El Chueco, por increíble que parezca, patrocina un equipo de béisbol. ¿Sí? Patrocina un equipo de béisbol. Y entonces jugaron el fin de semana el equipo de béisbol, perdió su equipo. Y entonces esta persona, El Chueco, fue a la casa de otra persona, como se llame, y le reclama a esta persona el resultado. Y entonces, pues saca la pistola y empiezan los balazos, se lo lleva secuestrado e incendia la casa. Después esta persona se va a otra casa y se lleva a la segunda persona también secuestrado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta segunda persona logra huir y se va a esta iglesia para refugiarse. Y ahí se encuentra con los sacerdotes. Llega El Chueco, saca la pistola y ahí es donde mata a los sacerdotes. Y se lleva a la otra persona, por cierto, ¿no? Entonces, López Obrador dice, todo esto se da en medio de El Chueco, ¿no? Es alguien que desde hace años tiene una orden de aprehensión, pero que pues caminaba como si nada en este lugar. Patrocinaba hasta un equipo de béisbol. Y entonces, todo eso se daba bajo el amparo de la autoridad. Y no solo cometió este crimen, El Chueco, también cometió crímenes en Estados Unidos. También extorsiones, robos, una serie de cosas. Tiene una trayectoria criminal muy, muy amplia, pero que allí donde estaba, en Chihuahua, en esta localidad, tenía una gran impunidad. Y López Obrador dijo que es ruin que ahora los panistas le echen la culpa a él y se olviden del gobierno local, que en Chihuahua sigue siendo panista. Vamos a escucharlo. Se va a hacer una investigación a fondo, porque no es nada más encontrar los cuerpos. Ya se encontraron los cuerpos, no, es ir al fondo en este caso. Y cuesta mucho trabajo también que se entienda, porque es un asunto muy polémico. Separar lo que es la responsabilidad estatal de la responsabilidad federal. Ruin que se da un hecho como este, lamentable, porque sí duele, no solo por los sacerdotes que están trabajando por los pobres, y es una iglesia progresista, sino duele cualquier asesinato, pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí. Y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades,
que esto no es un asunto del Foro Común, que no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local, y no mencionan eso. ¿Y cuánto tiempo gobernando del mismo grupo en Chihuahua? Y tiene toda la razón. Sí, esto es lo importante, ¿no? El presidente entra en apoyo de los gobiernos estatales, porque bueno, es la responsabilidad que tiene también como el máximo jefe político y responsable en el país, en las instituciones, que es el Poder Ejecutivo Federal, pero él entra en apoyo a... O sea, al final es responsabilidad de los gobernadores, de las instituciones locales también, este tema de la seguridad. Y esto se ha reflejado desde un principio, Nacho, cuando el presidente impulsa su plan de seguridad, cuando impulsa la Guardia Nacional, cuando impulsa incluso las reuniones de seguridad en los estados, quienes respingaron los gobernadores de oposición. Hasta Enrique Alfaro, acuérdense ustedes, cuando inicia el gobierno, él hace un video, un posicionamiento ahí en Jalisco, se rodea de todo su equipo y dice: señor presidente, yo soy el responsable de la seguridad, si quiere me puede ayudar. Así, de ese nivel. Lo mismo Diego Sinue en Guanajuato, lo mismo también todo este grupo de la Alianza Federalista, el Bronco, acuérdense ustedes, todos estos gobernadores que ya no están, que ya perdieron en sus estados. Ninguno de ellos quiso trabajar inicialmente y ni después con el presidente López Obrador en materia de seguridad, asegurando que ellos eran los responsables. Y saben que sí tienen razón, ellos son los responsables. El problema es que pues no resuelven las cosas. Y el asunto en Chihuahua, estamos hablando de un estado panista, de un estado calderonista, porque Maru Campos es muy amiga cercana, e incluso digo yo también ya está patrocinando al calderonismo. Por eso Felipe Calderón ha salido en contra del presidente. Ya ven que generalmente se queda callado en muchos temas o solo saca unos tweets. Ahorita también está trepado en la campaña en contra del presidente porque es su gobernadora, la está defendiendo y sabe que ella es la responsable de la seguridad y por eso quieren echarle la culpa al presidente Obrador. Entonces, este es el problema, que los gobernadores de oposición no han querido trabajar de la mano con el presidente Obrador y por eso la seguridad en los estados de oposición pues son en donde pues no se ha avanzado tanto. Ahí está el ejemplo de Guanajuato. Digo, más claro ni el agua. Incluso el presidente ya abiertamente ha pedido cambios allá en Guanajuato, sobre todo el fiscal, y Diego Sinue le vale un cacahuate, y el Estado se sigue hundiendo igual. ¿Y a quién responsabilizan? Al presidente Obrador. Oye, es que ya hay 120,000 fallecidos y muertos acá por culpa de Obrador, pero la mayoría están en Guanajuato, gobernado por el PAN. Eso no lo dicen, que eso es a lo que se refiere el presidente Obrador. Bueno, rápidamente para finalizar los últimos temas, fíjate que Mauricio procesan, este es un golpazo después de la derrota del PRI. Llegaron, bueno, pues el momento de pagar y ajustar cuentas y el día de hoy sale esta nota. Procesan a ex tesorero de Rubén Moreira por desviar 475 millones de pesos. Recuerden que Rubén Moreira fue gobernador de Coahuila, es ahorita el actual coordinador de priistas en la Cámara de Diputados. Y bueno, es esposo de Carolina Villano, que fue la candidata priista en Hidalgo. Y ahora sale, el día de ayer, de manera inesperada y sorpresiva, vincularon a proceso a quien fue su secretario de Finanzas por este desvío de 475 millones de pesos. Están hablando de la famosa Operación Zafiro. ¿Se acuerdan de esa Operación Zafiro? En donde, bueno, sacaban dinero de la Secretaría de Hacienda, se las pasaban a los estados de la República, a estos gobiernos priistas. Ellos después, a través de empresas fantasmas, sacaban el dinero, lo convertían en efectivo y se lo pasaban al PRI, ¿no? Es una operación, una triangulación de recursos para campañas electorales, Secretaría de Hacienda, gobiernos estatales, directamente al PRI. Bueno, pues es la vinculación por esto. No hay prisión preventiva porque los delitos con los que se está siendo acusado no meritan prisión preventiva oficiosa, pero sí está vinculado a proceso, le quitan su pasaporte, en fin, le ponen muchas restricciones a esta persona que se llama Ismael Eugenio Ramos Flores. Pero es un golpazo marca diablo
a los priistas, ya no solo a Alito, que evidentemente está sumamente golpeado, pero ahora a Rubén Moreira, el coordinador priista en San Lázaro, que creo que fue un poco peor que Alito, porque Rubén Moreira acabó traicionando pues a la 4T. ¿Y cómo lo traicionó? Porque Rubén Moreira dijo, no, pues yo creo que tal vez sí, vamos a aprobar la reforma eléctrica, no vemos las cosas mal y todo. Y después se suma de esta manera con Va por México, el PRIAN, y acaba diciendo puras mentiras, acaban rechazando por completo esto, en fin, la verdad es que sí se vio muy mal, muy mentiroso. Y bueno, ¡pum! Ahora sí empezó el principio del fin para este personaje. Y rápidamente, hoy también, de última hora, el Banco de México acaba de anunciar que aumenta la tasa de interés de 7% a 7.75%. No sorprende mucho porque este cambio fue el mismo que la Fed hace unos días aprobó allá en Estados Unidos, subiendo 0.75%, o se le dicen 75 puntos base. Entonces, aquí en México hizo lo mismo, como pues, yo creo que es normal, obviamente, porque si no sube la tasa de interés, entonces se devalúa el peso. Aquí lo que está haciendo el Banco de México es defender el precio del peso. Hay que verlo así, es una forma de verlo. Entonces, o quiere una tasa de interés baja y un dólar muy alto, ¿no? Pues mejor lo lleva como lo lleva la Fed. Y esto lo hacen, acuérdense, para intentar controlar la inflación, que ese es el objetivo de subir las tasas de interés, intentar controlar la inflación, que la gente deje de gastar. Como aumenta la tasa de interés, entonces ya no vas a gastar más. Punto. Es el chiste, porque sale muy caro. Y entonces, al no gastar, pues se baja la inflación, pero claro, pues tú no tienes la mercancía, la empresa no logra vender el producto, la fábrica deja de vender a la empresa y se puede generar una recesión. Ese también es el costo. Porque todo en esta vida, como todo tiene un costo. Pero bueno, ahorita la verdad es que sí está alta la inflación. Ahí también se reportó la inflación de México, volvió a subir un poco. La verdad es que la inflación estaba alta, en los últimos 3 quincenas se había desacelerado un poquito y hoy volvió a agarrar vuelo, no mucho, pero rompe la tendencia de bajar la inflación, lo cual también es normal porque si la inflación en Estados Unidos es alta, evidentemente en México también es alta. Entonces, todo el mundo estamos metido en este rollo, como lo vemos, todo está interconectado. Y bueno, pues esto se dio ahorita. Se los comento así porque ya empiezan, vamos a poner así, ya quieren manejarlo de una manera obviamente negativa. Banco de México aplica la mayor alza de interés en su historia, ¿no? ¡Wow! Es lo peor en la historia, nunca había pasado esto. Pues sí, tal vez. Pero tampoco nunca había pasado una pandemia y después, hace mucho tiempo, que no había un conflicto político, militar, como lo estamos viendo en Rusia y Ucrania, ¿no? Que todo esto tiene mucho que ver. Pero bueno, la verdad es que lo comento así porque van a haber notas así de que nos está llevando otra vez muy mal la economía. La Banco de México está subiendo la tasa de interés, y etcétera, 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 etcétera. Si un adulto mayor se extravía o desaparece, no es necesario que pasen 72 horas. Llama al 961-238-0198 para que regresen sanos y salvos. Juntos podemos ayudar. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chiapas.